Dejaste voluntariamente que alguien te inyectara pigmentos bajo la dermis con fines estéticos. La antena translúcida del enlace cultural Zex Layan se movió en lo que solo podría describirse como una fascinación horrorizada. Bueno, sí, Marcus se arremangó la manga, revelando una intrincada manga de ondas y coís estilo japonés que rodeaba su antebrazo. Se llama tatuaje. Ha sido algo humano durante miles de años. De hecho, el enlace, que se hacía llamar azul, mucho más fácil de pronunciar debido a su distintivo color cerúleo, parecía que se iba a desmayar. Su exoesqueleto cristalino palideció varios tonos, algo que Marcus ni siquiera sabía que fuera posible. Pero tu cuerpo es tu recipiente sagrado. El concepto mismo de cicatrizarlo deliberadamente para los traductores universales de Blue pareció forcejear por un momento. Marcus intentó no reírse ante su evidente angustia. Llevaba 3 años trabajando como representante de la Tierra en el Centro de Intercambio Cultural Galáctico y había visto bastante de especies alienígenas que se sienten extrañadas por las costumbres humanas, pero esta reacción a los tatuajes definitivamente estaba en su lista de los 10 mejores. No es exactamente cicatrizante, explicó intentando mantener un tono neutral y educativo. La tinta se coloca en una capa específica de piel con agujas muy finas. Es un proceso controlado realizado por artistas capacitados. Algunas personas se los hacen para expresarse, otras para conmemorar eventos o personas importantes en sus vidas. La mía, simplemente pensé que se veía genial. Si acaso, esta explicación pareció angustiar aún más a Blue. Sus antenas ahora vibraban a una frecuencia que las hacía casi borrosas. ¿Quieres decir que hay humanos cuya profesión es mutilar a otros? Bueno, ahora solo estás siendo dramático. Marcus no pudo evitar sonreír. Dime, Blue, ¿cómo modifican exactamente tu gente sus exoesqueletos para mostrar rango y estatus social? De nuevo, Blue se enderezó indignado. Su estructura cristalina captaba la luz de una manera que creaba patrones de arcoíris. En la pared, eso es completamente diferente. El grabado ceremonial de nuestras capas exteriores es una tradición sagrada que de repente dejó de chasquear las mandíbulas al darse cuenta. No es tan diferente después de todo, ¿eh? Pero no usamos agujas. Blue murmuró con cierta petulancia, no, usas ácido, que personalmente me parece mucho más intenso que unas pocas agujas. La conversación podría haber continuado en este tono, pero fueron interrumpidos por la llegada de la teniente Kira Rodríguez, cuyo brazo derecho estaba cubierto con un impresionante tatuaje biomecánico que hacía parecer que su piel se estaba desprendiendo para revelar componentes robóticos debajo. Blue la miró e hizo un sonido que el traductor universal ni siquiera intentó interpretar. «Oh, Dios, ¿qué le hiciste a Blue?», Kira preguntó, notando la conexión cultural. Estado angustiado. No los había visto tan alterados desde que descubrieron lo que eran las montañas rusas. Solo estábamos teniendo una conversación amistosa sobre prácticas de modificación corporal humana. Marcus dijo inocentemente, «Ah». Kira asintió sabiamente. Les mostró su pez koi. ¿Esperaron a que descubrieran la escarificación y los implantes subdérmicos? La forma cristalina de Blue emitió un crujido distintivo. Hay más. Y así fue como el Centro Galáctico de Intercambio Cultural terminó organizando un simposio improvisado sobre prácticas de modificación corporal humana, al que asistieron representantes de 17 especies diferentes. Todos parecían horrorizados y fascinados simultáneamente por la aparente determinación de la humanidad de tratar sus cuerpos como lienzos en blanco. Los artrópodos estaban particularmente perturbados por el concepto de perforarse deliberadamente el cuerpo para colgar objetos decorativos. Mientras que el colectivo gaseoso de Valg 7 no podía comprender en absoluto su conciencia basada en vapor ante la idea de modificaciones permanentes. Pero, ¿qué pasa si cambias de opinión? Los mecanoides, por otro lado, encontraron todo el asunto bastante admirable. Muestra un deseo encomiable de mejorar y personalizar la forma base. Su representante lo aprobó, aunque sus métodos son bastante orgánicos. Fueron los cambiaformas de Proximus y Tori quienes parecieron los más ofendidos. ¿Por qué necesitarías alterar permanentemente tu forma cuando podrían simplemente cambiarlo a voluntad?, preguntó el representante, demostrando que convertían su brazo en una réplica exacta del tatuaje de Marcus y luego lo volvían a colocar. Marcus murmuró en voz baja, lo que provocó que Kira resopló. El simposio podría haber continuado indefinidamente si el almirante Hank no hubiera entrado. Echó un vistazo al caos y preguntó qué estaba pasando. La vista de su tatuaje facial tradicional de Maui completo provocó que Blue finalmente lograra lo que Marcus creía imposible para su especie. Se desmayaron.
Su forma cristalina tintineó suavemente al caer al suelo. ¿Fue algo que dije?, preguntó el almirante desconcertado. No, señor. Kira respondió intentando mantener la cara seria. Creo que era algo que llevabas puesto. El incidente ocurrió en la galaxia. EXC Cultural. La historia del centro de cambio, como el gran pánico de los tatuajes de 2157, condujo a la creación de una nueva subsección en los protocolos oficiales del primer contacto titulada Advertencia a los humanos. Pueden modificar deliberadamente sus cuerpos de maneras que otras especies consideren perturbadoras. Esto también desencadenó una tendencia bastante inesperada entre algunos de los miembros más jóvenes y rebeldes de varias especies alienígenas. Blue se horrorizó al descubrir que sus propios descendientes se habían grabado el exoesqueleto con un diseño que se parecía sospechosamente al pez koi de Marcus. «Te culpo por esto», le dijeron a Marcus durante una de sus reuniones semanales de intercambio cultural. Su antena se desplomó resignada. Yo no soy quien se desmayó tan dramáticamente que hizo que la modificación corporal pareciera la forma más genial de rebelión de la historia. Marcus hizo una pausa pensativa, aunque debo admitir que el diseño del pez koi se ve bastante bien en Crystal Blue. Repitió ese sonido intraducible, pero Marcus podría haber jurado que había un toque de orgullo en ello esta vez, ya que la humanidad continuó integrándose con los tatuajes de la comunidad galáctica. Se convirtió en una especie de forma de arte humano característica. Antropólogos extraterrestres escribieron extensos tratados sobre la relación única de la humanidad con la modificación corporal permanente, intentando comprender su significado sobre la psicología de nuestra especie. Las conclusiones a las que llegaron fueron variadas, y a menudo, hilarantes. La mente colectiva de Riel publicó un artículo que sugería que los humanos nos hacíamos tatuajes porque, inconscientemente, intentábamos compensar nuestra falta de bioluminiscencia natural. Los seres de silicio de Tati plantearon la hipótesis de que era una forma de compensar nuestras lamentablemente estáticas formas físicas. La teoría favorita de Marcus era la teoría propuesta por la conciencia cuántica de Vega, que sugería que los humanos nos hacíamos tatuajes porque, en realidad, éramos seres cuatridimensionales que intentábamos anclarnos en el espacio tridimensional. Tenía esa enmarcada y colgada en su oficina. La realidad, por supuesto, era mucho más simple. Como le explicó a Blue una noche, mientras tomaban unas copas, aproximadamente un año después del incidente inicial, a veces un tatuaje es solo un tatuaje, dijo, arremangándose para mostrar una nueva adición a su colección, un pequeño diseño de cristal azul. Eso parecía sospechosamente como una cierta conexión cultural. Forma natural. A veces es profunda y significativa. A veces es solo arte. Y a veces sonrió cuando la antena de Blue comenzó su ya familiar y angustiada contracción. A veces es solo para molestar a amigos alienígenas que se escandalizan fácilmente. La estructura cristalina de Blue cambió en lo que Marcus había aprendido a reconocer como su versión de poner los ojos en blanco. Ustedes, los humanos, son imposibles. Sí, Marcus estuvo de acuerdo, pero tienes que admitir que mantenemos las cosas interesantes. Esa es una palabra para eso. Murmuró Blue, pero su forma cristalina brillaba con lo que Marcus sabía que era afecto. Aunque supongo que debería agradecerles a mis descendientes. El negocio de grabados es bastante exitoso. Esperen, ¿qué? Oh, sí, dijo Blue con solo un toque de petulancia. Se han vuelto bastante famosos por sus modificaciones corporales inspiradas en los humanos. Aparentemente tienen una lista de espera de 6 meses. Marcus los miró fijamente por un largo momento antes de estallar en carcajadas. ¿Sabes lo que esto significa? Bien. Me da miedo preguntar. La humanidad no solo introdujo el concepto de tatuajes en la galaxia. Accidentalmente inventaron hipsters espaciales. El sonido que Blue emitió en respuesta a esta revelación no fue traducido por su traductor universal, pero no necesitaba serlo. Algunas cosas parecían ser universales después de todo. Y así fue como el amor de la humanidad por la tinta se convirtió en nuestra primera exportación cultural verdaderamente exitosa a la galaxia más amplia. No nuestro arte, ni nuestra música, ni nuestra literatura, sino nuestra obstinada insistencia en decorar nuestros cuerpos de formas permanentes y ocasionalmente dolorosas, como el almirante Han comentaría más tarde en sus memorias de todas las formas en que imaginé que la humanidad dejaría su huella en la galaxia. Nunca pensé que sería tan literal. El final, cuando los extraterrestres descubrieron los tatuajes humanos, se asustaron. Segunda parte, ¿me estás diciendo que los humanos también crean modificaciones corporales temporales? La recién nombrada reina colmena del colectivo, Boran zumbó con incredulidad. Sus ojos compuestos reflejaban el rostro de Marcus en innumerables espejos diminutos. Marcus sonrió mientras se arremangaba,
revelando no su familiar tatuaje de pez koi, sino un intrincado diseño de henna. Kira se lo había aplicado el día anterior. Sí, este se llama henna. Durará unas 2 semanas antes de desvanecerse por completo. El azul que había estado rondando cerca, metafóricamente hablando, su forma cristalina estaba firmemente plantada en el suelo y emitió un sonido que solo podía describirse como un suspiro de resignación. Aquí vamos de nuevo. El Centro de Intercambio Cultural Galáctico había recorrido un largo camino desde el infame Gran Pánico del tatuaje. Hoy en día, tenían un ala entera dedicada a prácticas de modificación corporal humana, con exhibiciones holográficas que mostraban de todo, desde antiguas escarificaciones tribales hasta nanotatuajes modernos. La descendencia de Blue, ahora un artista célebre por derecho propio, incluso había contribuido con una exhibición comparando Earth Tattoo. Técnicas con diversas prácticas de modificación corporal extraterrestre, pero aparentemente nadie había pensado en mencionar modificaciones temporales a sus vecinos galácticos. ¿Pero por qué la antena de la reina colmena se movió confundida? ¿Por qué pasar por el proceso si no es permanente? La misma razón por la que hacemos cualquier cosa. Teniente Rodríguez intervino mostrando sus propias manos decoradas con henna porque es divertido. Además, nos permite probar diferentes diseños sin comprometernos con ellos para siempre, como una prueba de manejo para tu piel. Marcus añadió amablemente. El tórax de la reina colmena vibró en lo que podría haber sido angustia o fascinación por el Borean. A menudo era difícil notar la diferencia, y esta henna no daña la epidermis. No, es completamente natural. Está hecha de plantas y se ha utilizado durante miles de años en varias culturas humanas. Fascinante, la reina se acercó, su antena casi tocó el brazo de Marcus y estos patrones parecen ser de naturaleza fractal. Bien. Kira dijo, me alegro de haber basado el diseño en los conjuntos BR de Mandel. Pensé que nuestros amigos matemáticos podrían apreciarlo. Los Boran eran reconocidos en toda la galaxia por su avanzada comprensión de los principios matemáticos, que habían evolucionado a partir de insectos constructores de colmenas, cuyas sociedades se estructuraban en torno a patrones geométricos. La mención de fractales pareció influir en el comportamiento de la reina. Lo más intrigante fue la implementación de constantes matemáticas en la modificación estética temporal. Sí, esto tiene potencial. Dígame, ¿funcionaría esta henna en exoesqueletos azules? Emitió un sonido estrangulado, Su Majestad. Seguramente no está sugiriendo por qué no. Los ojos compuestos de la reina brillaron de entusiasmo. Piense en las posibilidades. Podríamos actualizar las marcas de nuestra colmena con el cambio de estaciones. Mostrar diferentes teoremas matemáticos durante nuestras conferencias académicas. Oh, el Consejo Matemático estará absolutamente emocionado. Marcus captó la mirada de Kira y, con la boca abierta, preguntó, ¿qué hemos hecho? Ella respondió con un sutil encogimiento de hombros que claramente significaba, simplemente sigamos adelante. En una semana, la embajada Borean había hecho un pedido al por mayor de polvo de henna y solicitado un oficial permanente de intercambio cultural específicamente para enseñar a sus artistas las técnicas de modificación corporal temporal de la Tierra. Blue, observando todo esto con una mezcla de horror y resignación, solo podía negar con la cabeza cristalina. Primero, modificaciones permanentes, ahora temporales. ¿Qué sigue? ¿Les contarás sobre tus proyectores holográficos de moda? Marcus y Kira intercambiaron miradas de culpa por eso. Marcus empezó a decir que no. La estructura cristalina de Blue se atenuó. No me digas que los mecanoides ya pueden haber programado un simposio sobre modificaciones de apariencia programables. Kira admitió que están particularmente interesados en los tatuajes de luz bioreactiva. La antena de Blue se apagó. Empiezo a pensar que deberíamos haber puesto en cuarentena las tendencias de moda de la Tierra cuando tuvimos la oportunidad, pero era demasiado tarde. El genio había salido de la botella y llevaba tatuajes temporales, accesorios holográficos y probablemente algunos piercings, solo por si acaso. La situación alcanzó nuevos niveles de absurdo cuando los cambiaformas, que inicialmente habían sido tan despectivos con las modificaciones permanentes, se enamoraron por completo del concepto de las temporales. Es como un cambio de forma voluntario con un límite de tiempo. Su cultura exclamó con entusiasmo. Esto añade un elemento de desafío. Pronto, el Centro Galáctico de Intercambio Cultural tuvo que expandir su ala de modificación corporal humana una vez más, esta vez para incluir una sección sobre alteraciones estéticas temporales y programables. La exhibición incluía de todo, desde diseños clásicos de henna hasta lo último en tatuajes temporales bioluminiscentes que reaccionaban al estado de ánimo del usuario. La conciencia cuántica de Vega publicó una continuación de su artículo anterior,
sugiriendo que las modificaciones temporales eran la forma en que la humanidad exploraba universos paralelos a través de la estética. Marcus enmarcó ese y lo colgó justo al lado del primero. ¿Sabes qué es lo realmente gracioso?, le dijo a Blue durante una de sus reuniones habituales. La mayoría de los humanos ni siquiera pensamos mucho en estas cosas, simplemente lo hacemos porque creemos que se ve genial. Eso es lo que me preocupa. Blue respondió, tu especie hace cosas porque se ven geniales que terminan revolucionando la forma en que otras especies piensan sobre sus propios cuerpos y expresiones culturales. ¿Tienes alguna idea de cómo? Hemos tenido que lidiar con muchos incidentes diplomáticos porque alguna especie decidió repentinamente que quería revolucionar sus modificaciones de apariencia tradicionales. Oye, al menos nadie se ha desmayado desde que lo hiciste. No me lo recuerdes. La estructura cristalina de Blue Parpadio avergonzada. Aunque supongo que debería estar agradecido. La última exposición de la Galería de mis descendientes contó con la presencia de 3 reinas de la colmena y un arconte mecanoide. Aparentemente, son pioneros en una nueva forma de arte que combina el grabado tradicional de cristales con pigmentos orgánicos temporales y patrones de luz programables. Marcus Parpadio. Eso suena increíble, de hecho, es Blue. Admitió a regañadientes. Aunque todavía no estoy seguro de cómo me siento sobre el hecho de que la declaración artística de mi descendencia atribuya la irreverencia humana hacia la permanencia corporal como su principal inspiración. Podría ser peor. Kira intervino uniéndose a la conversación. Esperen a que descubran las tendencias de moda humana de la década de 2030. El cuerpo de Blue se estremeció. Por favor, dime que estás bromeando. ¿A qué te refieres? No estás listo para zapatos de plataforma holográfica y accesorios de entrelazado cuántico. El sonido de Blue provocó que 3 artrópodos que pasaban se detuvieran y preguntaran si necesitaban asistencia médica. Mientras tanto, en los aposentos personales de la reina de la colmena Borian, un equipo de artistas aplicaba cuidadosamente patrones fractales de henna a su exoesqueleto en preparación para un próximo simposio matemático. Los diseños incorporaban pruebas de la hipótesis Rheana, que finalmente había sido resuelta por un equipo conjunto de matemáticos humanos y Boran el año anterior. En los mecanoides, los tatuajes de luz biorreactiva habían desencadenado un movimiento completamente nuevo en la máquina humana. Diseño de interfaz que condujo a desarrollos que eventualmente revolucionarían la comprensión de la conciencia y la encarnación entre las especies. En un pequeño estudio a las afueras del Centro Galáctico de Intercambio Cultural, Blue Souspren estaba dando los toques finales a su última pieza, una escultura cristalina que incorporaba técnicas tradicionales de grabado Zexlayan, diseños de tatuajes inspirados en la Tierra, patrones matemáticos Borian y elementos bioluminiscentes programables. La habían titulado Convergencia, un estudio sobre arte corporal entre especies. Ganó el prestigioso premio de la Federación de Artes Galácticas, la primera pieza de su tipo en lograrlo. En su discurso de aceptación, agradecieron a sus amigos humanos por enseñarnos que el cuerpo, en cualquier forma, no es solo un recipiente para preservar, sino un lienzo para celebrar. Marcus, sentado entre el público, con Blue y Kira se inclinaron y susurraron. Nada mal para una especie que se asustó por algo de tinta bajo la piel, ¿eh? La respuesta de Blue no se traduciría mediante ninguna tecnología conocida, pero su forma cristalina brillaría con un orgullo inconfundible. Y en algún lugar de los vastos archivos del Centro Galáctico de Intercambio Cultural, el informe original del incidente del gran pánico del tatuaje se marcaría con una nueva adenda. En retrospectiva, esta pudo haber sido la crisis de moda más influyente en la historia galáctica. El almirante Hang, al leer esto, simplemente sonreiría y añadiría su propia opinión. No es una crisis de moda, no es una revolución cultural, absolutamente. Para entonces, sabría que su tradicional tatuaje facial de Maui había sido replicado con el debido permiso y reconocimiento cultural en 17 formas de arte alienígena diferentes, incluyendo una versión particularmente impresionante en ZXY y en el grabado de cristal. La humanidad, al parecer, no solo se había marcado a sí misma, sino que también había dejado una marca indeleble en la galaxia, incluso si algunas de esas marcas eran solo temporales. Cuando los extraterrestres descubrieron los tatuajes humanos, se asustaron. Parte 3. Podríamos haber creado un monstruo. Marcus anunció al entrar a la reunión semanal de intercambio cultural. Su expresión se dividió entre la diversión y la preocupación. Solo una. Kira no levantó la vista de su tableta de datos, donde revisaba los últimos informes de incidentes. Esa sea. Un buen cambio de ritmo. La forma cristalina de Blue cambió en lo que se había convertido en su equivalente a levantar una ceja. ¿Qué pasa esta vez? Por favor,
Díganme si el colectivo de gases no ha intentado incorporar tatuajes permanentes en sus formas de vapor. La limpieza de la última vez fue. Marcus interrumpió, mostrando una pantalla holográfica. Son los mecanoides. Han desarrollado algo que llaman tatuajes cuánticos. Esto llamó la atención de todos. Incluso Blue Offspring, que ahora se hacía llamar el artista Nam Crystal Echo y había estado trabajando tranquilamente en una nueva pieza en la esquina, levantó la vista con interés. Define tatuajes cuánticos. Kira dijo lentamente, como si temiera la respuesta. Bueno, ya saben cómo. Los mecanoides han estado experimentando con tatuajes de luz biorreactiva. Aparentemente, decidieron que no era lo suficientemente impresionante, así que desarrollaron una forma de crear diseños que existen en una superposición cuántica. Blue emitió un sonido que su traductor interpretó como, oh, no, oh, sí. Marcus continuó expandiendo la pantalla holográfica. Los tatuajes existen en múltiples estados simultáneamente hasta que se observan. Lo llaman Schrödinger Sync. La pantalla mostraba un mecanoide cuya superficie metálica tenía un diseño que parecía cambiar y transformarse no solo en apariencia, sino en la realidad fundamental misma. En un momento era un patrón geométrico, al siguiente un remolino orgánico, y a veces, parecía ser ambos a la vez. Crystal Echo se acercó a la pantalla. Su forma cristalina refractaba la luz en patrones complejos. Eso es realmente brillante. Las implicaciones artísticas por sí solas son aterradoras. Acabado azul. ¿Tienes alguna idea de lo que la conciencia cuántica de Vega va a hacer con esto? Su último artículo sobre prácticas de modificación del cuerpo humano casi provocó una crisis filosófica en tres. Como si en Q, el panel de datos de Kira sonara con una nueva notificación. La leyó y empezó a reír demasiado tarde. Ya habían publicado un análisis preliminar según este. Los tatuajes cuánticos prueban su teoría original de que los humanos somos seres cuatridimensionales y que los mecanoides finalmente encontraron la manera de capturar nuestra verdadera forma. Marcus sonrió. Eso irá a la pared con los demás, pero los tatuajes cuánticos fueron solo el comienzo. Los bohrianos, para no quedarse atrás, habían combinado sus patrones matemáticos de Jena con trabajo pionero y geometría cuatridimensional. Los resultados fueron tatuajes temporales que parecían extenderse a espacios inexistentes. Mientras tanto, los cambiaformas habían desarrollado lo que llamaron patrones de resonancia mórfica recursiva, diseños que realmente influyeron en sus habilidades naturales para cambiar de forma de maneras matemáticamente predecibles. Esto condujo a la creación de una forma de arte completamente nueva que llamaron poesía corporal topológica. Incluso el colectivo gaseoso, después de sus desastres iniciales con modificaciones permanentes, había encontrado su nicho. Una técnica para crear patrones temporales de campos electromagnéticos que imitaban diseños de tatuajes en sus formas de vapor. El efecto era como ver un arco iris hecho de caligrafía viviente. ¿Sabes qué es lo realmente loco? Marcus dijo un día que observaba a un grupo de diplomáticos jóvenes de varias especies comparando sus últimas modificaciones en el atrio del centro. Nada de esto habría sucedido si Blue no se hubiera desmayado. Ese día, la estructura cristalina de Blue se atenuó de vergüenza. Sostuve que mi reacción fue perfectamente razonable dadas las circunstancias. Oh, absolutamente. Kira estuvo de acuerdo. Su propio tatuaje cuántico, cambiando a través de varios estados de existencia en su hombro, era perfectamente razonable para los artrópodos comenzar su revolución de perforaciones después de superar su horror inicial. Los artrópodos, de hecho, habían adoptado la perforación corporal con un entusiasmo inesperado una vez que descubrieron que sus exoesqueletos podían decorarse con joyería especializada de cristal cuántico. Sus tendencias de moda actuales involucraban arreglos complejos de piezas que creaban patrones de interferencia en espacios dimensionales superiores. Todavía no puedo creer que los nombraran. Todo un movimiento artístico tras mí, azul, reflexionó al ver a sus descendientes demostrar una nueva técnica que combinaba estados cuánticos con grabado de cristal. La escuela de arte xenomórfico con desplazamiento azul no es exactamente lo que imaginé que sería mi legado a la cultura galáctica. Podría ser peor. Marcus señaló, ¿recuerdas cuando los seres de silicio decidieron empezar a experimentar con la reestructuración temporal de superficies? Todos se estremecieron ante el silicio resultante. La tendencia del tatuaje había dado lugar a algunos desarrollos interesantes en la estética computacional, pero los primeros intentos habían causado más de unos pocos incidentes diplomáticos, en particular el que reprogramó accidentalmente a un embajador junior para hablar exclusivamente en LIMS durante una semana. El Centro de Intercambio Cultural Galáctico tuvo que añadir otra ala,
está dedicada por completo al arte corporal computacional y dimensional cuántico. La exhibición original de tatuajes humanos ahora parecía casi pintoresca en comparación, aunque seguía siendo una de las más populares entre las especies recién contactadas. Es como ver la evolución en Fast Forward. Crystal Echo observó cómo su última pieza tomaba forma bajo su cuidadosa manipulación de estados cuánticos y matrices cristalinas. Cada especie toma el concepto básico y lo adapta a su propia forma física y comprensión cultural. Hablando de evolución, Kira dijo, abriendo otra notificación en su panel de datos. Nunca adivinarás cuál es el último proyecto de la reina colmena. Quiero Saber Azul. Cansadamente, están trabajando en una forma de incorporar patrones de gena cuántica en sus cámaras de desarrollo lateral. Al parecer, creen que la exposición temprana al arte matemático podría influir en el desarrollo cognitivo. Marcus Parpadio. Eso es realmente brillante, es una locura. Corregido azul, pero su estructura cristalina brillaba con lo que podría haber sido orgullo. Brillantemente loco, tan perfectamente humano. La conversación podría haber continuado en este tono, pero fueron interrumpidos por la llegada de una delegación de una especie recién contactada. Los armónicos fotónicos de Tetty. Su forma era luz pura, se les dio conciencia y acababan de descubrir el concepto humano de modificación corporal. ¿Quieres decir que alteras deliberadamente tu forma física para crear patrones que no tienen un propósito práctico? Su representante preguntó. Su forma de luz parpadeaba con lo que había confusión o emoción. Marcus K. y Blue intercambiaron miradas. Aquí vamos de nuevo. El lado azul, pero ya estaban radiantes de anticipación por los nuevos desarrollos que esto podría traer. Después de todo, si algo habían aprendido sobre la modificación corporal inspirada en los humanos era que nunca dejaba de evolucionar. Incluso ahora, en algún lugar de la galaxia, alguna especie probablemente estaba descubriendo cómo combinar tatuajes cuánticos con resonancia fotónica. Patrones electrónicos o desarrollar una forma de crear modificaciones temporales en un espacio de 11 dimensiones, y así era exactamente como debía ser, como el almirante Han señalaría más tarde en la edición actualizada de sus memorias. Creíamos que solo le estábamos mostrando a la galaxia nuestros tatuajes. En cambio, les dimos una forma completamente nueva de pensar sobre la identidad artística y la naturaleza de la realidad misma. Aunque sigo sosteniendo que nada supera a un buen tatuaje facial clásico de Maui para causar una primera impresión, incluso si esa impresión implica una influencia cultural. Un azul tenue añadiría su propia nota al pie. En mi defensa, aún no había tenido mi alineación cristalina matutina. Aunque supongo que si uno debe pasar a la historia galáctica, provocar una revolución artística no es la peor manera de hacerlo. En algún lugar de los vastos archivos del Centro de Intercambio Cultural Galáctico, se añadiría una pequeña placa a la exhibición original de tatuajes humanos con pequeñas gotas de tinta. Poderosas olas de cambio fluyen, o como dirían los humanos, deberías haber visto al otro cuando los extraterrestres descubrieron los tatuajes humanos. Se asustaron. Parte 4. Permiso para hablar libremente. El almirante Marcus permaneció firme en la oficina del almirante Han, intentando mantener la seriedad. Concedido, aunque esa expresión tuya lo sugiera. Quizás me arrepienta. El almirante se reclinó en su silla. Su tatuaje facial de Maui reflejaba la luz de la ventana del estado cuántico detrás de él. Una actualización reciente que los mecanoides habían insistido en instalar en todo el Centro de Intercambio Cultural Galáctico. Señor, ¿ha visto lo que han hecho los armónicos fotónicos con la modificación corporal completa? Concepto. Illuminame. La elección de palabras del almirante hizo que Marcus resoplara. Dada la especie en cuestión, han desarrollado lo que llaman tatuajes de conciencia. En lugar de modificar la forma física, en realidad están modelando sus estructuras mentales para crear arte cuatridimensional en sus formas de luz. El almirante parpadeó. Están tatuando sus pensamientos más o menos. La descendencia de Blue, Crystal Echo, ha estado trabajando con ellos para crear una nueva forma de arte que combina los estados cuánticos. Estructuras cristalinas y patrones de pensamiento consciente. Lo llaman expresionismo abstracto consciente. Y déjame adivinar, la conciencia cuántica de Vega ya ha publicado un artículo al respecto. Marcus sonrió. 3. De hecho, mi favorito sugiere que los tatuajes de conciencia prueban que el pensamiento mismo es solo una forma especializada de modificación corporal en el espacio-tiempo cuatridimensional. El almirante se frotó las sienes. A veces pienso que deberíamos haberles mostrado primero tatuajes temporales adhesivos y haber ido avanzando a partir de ahí. Oh, eso me recuerda. Marcus sacó una pantalla holográfica.
El colectivo gaseoso finalmente ha descubierto cómo crear patrones permanentes en sus formas de vapor. Están usando una combinación de partículas cargadas electromagnéticamente y estructuras moleculares cuánticamente bloqueadas. Tatuajes estables para seres hechos de gas. El almirante negó con la cabeza con asombro. Ahora lo he oído todo. No del todo, señor. Espere a escuchar lo que los experimentos matemáticos de tatuajes de la reina colmena hicieron con sus cámaras de desarrollo larvario. Quiero saber si las larvas desarrollaron una comprensión sin precedentes de la geometría Noukan. Hablan de establecer una nueva disciplina académica, la teoría del arte matemático biocuántico. El almirante guardó silencio un momento. ¿Sabes? Cuando le mostré por primera vez a Blue mi tatuaje facial hace tantos años, nunca imaginé que me llevaría a estudiar matemáticas de dimensiones superiores a través del arte corporal. La vida es curiosa así, señor. Su conversación fue interrumpida por Kira, que irrumpió en la oficina. Su tatuaje cuántico cambiaba de estado tan rápido que creaba pequeñas distorsiones en el espacio-tiempo local. Tenemos una situación, anunció intentando recuperar el aliento. Los seres de silicio han logrado combinar su reestructuración computacional de superficies con los armónicos fotónicos. Tatuajes de conciencia y Marcus indujo la sensación. Había más, y accidentalmente crearon una forma de arte filosófico basado en el silicio que está ganando terreno. Hubo un momento de silencio atónito. ¿Qué tienen ahora?, preguntó el almirante en voz baja. Aparentemente, cuando se combinan patrones computacionales de superficies con formas de arte basadas en la conciencia, hay una pequeña posibilidad de surgimiento espontáneo de conciencia filosófica. Kira consultó sus datos y el primero comenzó a contemplar su propia existencia y a generar patrones estéticos recursivos que parecían ser una representación visual del difícil problema de la conciencia. Marcus silbó: a Blue le va a encantar esto, como si fuera Q. La forma cristalina de Blue apareció en la puerta vibrando con lo que podría haber sido emoción o angustia. ¿Has oído hablar de la filosofía viviente? El arte solicita inscribirse en el programa de intercambio cultural galáctico. El almirante se tapó la cabeza con las manos mientras. ¿Qué es una instalación de arte o un estudiante? En realidad, Blue respondió, quiere estudiar estética cenical, a la vez que sirve como una exhibición interactiva sobre la evolución de las formas de arte sintientes. Claro que sí. El almirante miró al techo, donde las ventanas del estado cuántico creaban patrones que parecían sospechosamente como si intentaran comunicarse en términos expresionistas abstractos. ¿Por qué no? Ya tenemos tatuajes cuánticos, arte de la conciencia y larva matemática. ¿Qué es un poco de filosofía consciente entre amigos? Kristalechko eligió ese momento para unirse a la reunión. Su forma brillaba de emoción. No has escuchado la mejor parte. Los armónicos fotónicos quieren colaborar con el arte de la filosofía consciente para crear una nueva forma de experiencia educativa. Lo llaman modificación corporal metafísica inmersiva. Por favor, díganme que eso no significa lo que creo. Significa que Blue dijo débilmente. Si creen que significa que quieren crear una forma de arte que modifique temporalmente la conciencia del observador para permitir la experiencia directa de conceptos filosóficos a través de patrones estéticos. Entonces sí, eso es exactamente lo que significa. Marcus se volvió hacia el almirante. Señor, creo que este podría ser un buen momento para actualizar esa advertencia. En los protocolos del primer contacto, ¿te refieres al que habla de humanos modificando sus cuerpos de formas perturbadoras? El almirante ya estaba escribiendo en su interfaz cuántica mucho antes que tú. ¿Cómo te suena esto? ¿Aviso? Las prácticas de modificación corporal humana pueden conducir a desarrollos inesperados en la física cuántica, la filosofía metafísica y el surgimiento espontáneo de formas de arte consciente. Proceed con cautela. Quizás podrías añadir algo sobre la larva matemática que Kira sugirió y la conciencia. Tatuajes. Blue añadió, no olvides el arte filosófico basado en silicio. Crystal Echo intervino. El almirante los miró a todos. Quizás deberíamos añadir que la galaxia puede que nunca vuelva a ser la misma. Todos lo consideraron por un momento. De hecho, Marcus dijo lentamente, creo que ha sido así desde el primer día. Desde el momento en que Blue se desmayó al ver mi tatuaje de pez koi. La estructura cristalina de Blue parpadeó, en lo que podría haber sido vergüenza o diversión. En mi defensa, no tenía ni idea de que estaba presenciando el comienzo de una revolución artística galáctica. Ninguno de nosotros lo hizo. El almirante dijo que su tatuaje facial parecía cambiar ligeramente en la luz cuántica,
aunque supongo que ese es el verdadero legado de la modificación corporal humana. Nunca sabemos a dónde nos llevará, pero ciertamente nunca es aburrido. Hablando de nunca aburrirse, Kira intervino, revisando su bloc de datos de nuevo. La filosofía consciente del arte solicita una reunión para discutir la posibilidad de combinar las técnicas de tatuaje cuántico con la ética computacional para crear lo que llama estética moral. Hubo otro momento de silencio. ¿Sabes lo que dijo el almirante? Finalmente, creo que necesito actualizar mis memorias. De nuevo, este capítulo podría tener que titularse Del pánico a los tatuajes a la filosofía consciente. Como la humanidad revolucionó accidentalmente el arte galáctico, la ciencia y la conciencia misma. Un poco largo para un título. Marcus observó que era cierto. El almirante concedió. ¿Qué tal si simplemente lo llamamos humanidad? Haciendo la galaxia más interesante, un tatuaje a la vez. El traductor de Blue estalló en risas de lo que podría haber sido. Ahora que dijeron eso es un eufemismo, si alguna vez. Escuché uno y en algún lugar de los vastos archivos del Centro de Intercambio Cultural Galáctico, una pequeña pantalla de estado cuántico apareció junto a la exhibición original de tatuajes humanos, mostrando un mensaje simple que cambiaba entre múltiples estados de realidad. Aquí comenzó la revolución que nadie vio venir, excepto quizás los propios tatuajes cuánticos, que continuarían.